Empezamos entonces, estamos con las cartas de los Mahatmas 2, ya terminamos a Barker, estamos ahora con la versión de Jinera antes y con una opción después de la séptima carta de Jinera donde vamos a hacer un pequeño repaso, un resumen. Entonces empezamos ahora con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud que existe, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan continuamente e incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar nuestro yo personal para poder desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. También nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz que están por encima de nosotros, nuestros hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a nuestros amados maestros de sabiduría Chohan y Maha Chohan. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros interiores, nuestros yoes superiores. Queremos ser como la mejor versión del estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto, que siempre los admiramos y respetamos porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Y una invocación especial a los maestros KHM y a HPB, si se le permite y en la forma y lugar en el que ella se encuentre. Nos dirigimos especialmente a nuestros queridos maestros KHM. Queremos decirles que les apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad, a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos, un puñado de sus seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por medio de sus cartas. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía, para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Nos habíamos quedado acá. Estábamos hablando de algunos de los que fueron los miembros de la recién fundada Sociedad Teosófica. Y nos quedamos aquí en Harriet Isabella Cooper, que nació en 1854 en Amrisas, Punjab, India. A los 29 años se casó con Alfred John Oakley, del que ya hemos hablado mucho, en Brompton, Inglaterra. El 5 de enero de 1884 se conocieron mientras ella asistía al Girton College de Cambridge. El 6 de abril del 84, los Cooper Oakley fueron admitidos como miembros de la Sociedad Teosófica. Acompañaron a Blavatsky a la India y más tarde, ese mismo año, Isabel regresó a Inglaterra. Al año siguiente, mientras su esposo se quedó en la India, fue miembro del grupo interno, del famoso grupo interno del cual ya hablamos de HPB en Londres. Olcott escribió a Francesca Arundel que la señora Oakley ha tenido el mayor éxito entre todas, ya que es muy popular. Después de sus conferencias en la Convención Anual del 84, en la sede de la Sociedad Teosófica en Adyar, informó además que los Oakley habían sido designadas para un comité central formado para recibir y digerir las enseñanzas esotéricas y transmitirlas al grupo interno, el famoso grupo interno de las ramas.
Esto viene entonces en Ginebra Hadassah, que ya la conocía muy bien, escribió lo siguiente. La señora Cooper Oakley se convirtió en chela, eso dice el maestro, perdón, Ginebra Hadassah. Era completamente devota de Blavatsky, pero estaba constantemente preocupada por la falta de salud y requería mucha atención. Estaba muy enfermiza, ahorita vamos a ver por qué. Cuando llegó a la India descubrió que su salud se resintió más de lo que ella esperaba y se vio obligada a regresar a Inglaterra. A pesar de varios y continuos impedimentos a la salud, la señora Cooper Oakley trabajó día tras día hasta el final de su vida para servir a los maestros y a la sociedad teosófica. En su devoción hacia ellos y hacia HPB, ella era impecable, pero ni ella ni su esposo podían ser llamados a un servicio extenuante. En 1893 visitó Sydney, Australia, y luego representó a los teósofos australianos en el Parlamento Mundial de Religiones, en donde fue oradora. Era una gran oradora. La señora Cooper Oakley murió el 3 de marzo de 1914 en Budapest, en Hungría. Annie Besant escribió sobre ella en el 14. Debo mencionar que el fallecimiento de una trabajadora, a quien todos ustedes recordarán por su nombre y muchos por el conocimiento personal. Mi querida amiga, la señora Cooper Oakley. Aquí está la señora Cooper, de este lado. Una de sus fotos. Abajo está otra de sus fotos de la señora Cooper cuando era más joven. Marianne Arundel, Francesca Arundel, Alfred. Entonces, estamos aquí subrayando a la señora Cooper, porque estábamos revisando los currículums de algunos de los que fueron miembros de la primera sociedad teosófica fundada. Y ahora vamos con la última, me parece que vamos, de la que vamos a hablar, que es la señora Isabel Leys. Nació el 28 de febrero de 1836 en Liverpool. Bueno, hija de un abogado, la familia tuvo 7 hijos, murió el 1 de enero del 27 en Rockferry, Cayshire. La señora de Steiger fue admitida en la sociedad teosófica en Birmingham, Inglaterra, el 12 de abril de 79, lo que la convirtió en uno de los primeros miembros de la sociedad teosófica. Renunció el 28 de junio de 1905. Presentó a su vecina Mabel Collins a la teosofía. Y aquí viene la parte importante que hizo Isabel Lenz. Entonces presentó a su vecina Mabel Collins a la teosofía en 1881. Cuando le envió al esposo de Mabel, Robert, una copia del primer libro de Blavatsky, ella automáticamente se interesó. Easy Simbel. El coronel Olcott escribió sobre ella, que era una competencia amistosa. En junio del 84, un experimento psíquico entre artistas para mejorar el retrato del maestro M, dibujado por Monsieur Harris 6 años antes. La señora de Steiger captó mejor el aura luminosa que brilla alrededor de su cabeza, con todo el desarrollo psíquico que tenía Isabel Lenz. La señora de Steiger era miembro de la Logia de Londres y participó en la firma de una carta al maestro KH y al maestro M pidiendo permiso para formar un grupo interno para estudiantes serios de teosofía, cosa que ya habíamos hablado en las sesiones pasadas. Ella fue de los firmantes de la carta, cosa que fue concedida, como ya lo sabemos. La señora Steiger participó activamente en varias organizaciones. Se unió a la Sociedad para la Investigación Psíquica, también de la cual ya hemos hablado, y a la Asociación Nacional Británica de Espiritistas, de la cual también hablamos, que más tarde se convirtió en el moderno Colegio de Estudios Psíquicos. A través de la teósofa Annie Bonus Kingford desarrolló un tipo de alquimia y se unió a la Sociedad Hermética, que fue fundada por el doctor Kingsford. Se convirtió en una amiga íntima del alquimista Merian Atwood. Atwood escribió un libro, Una urgente investigación sobre el misterio hermético, que imprimió en 1850. Su padre destruyó todas las copias. Pero después de la muerte de Atwood, en 1910, Isabel publicó la obra con material adicional. Es decir, el padre quemó la obra de Maria Atwood, pero esta señora, en 1910, después de la muerte de Atwood, sí publicó el libro que ella había escrito. Isabela se unió al Golden Dawn en su primer año de funcionamiento. Ahorita vamos a ver qué es el Golden Dawn. Se convirtió en miembro activo y asistió a reuniones en Londres, Bradford, Edimburgo. Recibió su iniciación en la orden interna, otra vez el grupo interno del que hemos hablado en 1896, y pintó la bóveda de los adeptos para la logia escocesa. En 1903 se unió a la rama de la Orden de White. Isabela fue sin duda una artista más dedicada de la famosa Golden Dawn, que fue un grupo de pintores y artistas muy afamados de la época. Expuso mucho. La Galería Nacional de Arte del Museo de Victoria y Alberto, del Albert Hall, tiene registros de que expuso cuadros en 60 o 70 ocasiones. Tuvo muchas exposiciones. Sus obras aparecieron con frecuencia en las grandes exposiciones públicas que seleccionaban los artistas en función de sus méritos, como la Manchester Art of Gallery, Liverpool Art of Gallery, etcétera. Y la más prestigiosa de todas, la Royal Academy. Su trabajo también se presentó en exposiciones de la Royal Society of British Artists, la Royal Hibernian Society, la Royal Scottish Society, etcétera, etcétera. Bueno,
Sus obras aparecieron junto a las de los principales artistas de la época y se vendieron a precios sustancialmente altos. Se estaba preparando para una exposición individual, una de las primeras que se le otorgaba a una artista mujer, cuando un incendio en un almacén destruyó pues casi toda su obra, lo que dificultó seriamente su reconocimiento como artista. Por eso es que es poco conocida al día de hoy. Aquí tenemos una foto de ella con sus cuadros. Marielle Andul, entonces ella es Isabel de Steiger. Y ese es lo que sucedió con ella. Y uno de sus cuadros, que es este del que habíamos hablado, uno de los óleos que quedan es Castillos en el aire. El título de Castillos en el aire deriva de una obra de Ibsen, el maestro constructor, representada por primera vez en 1893. Esta cuenta la historia de un constructor que cae y muere desde la torre de su iglesia recién terminada, distraído por una tentadora que alienta su arrogancia. Anteriormente se llamaba La Dama de la Ilusión, el mismo cuadro, El progreso del peregrino griego. De naturaleza neoplatónica, la descripción alegórica recuerda mucho las visiones astrales. Describe cómo las almas deben beber del cáliz de la dama del engaño para lograr la encarnación, pero beben el error y la ignorancia. Para luego, al escuchar su buen genio, pueden vivir rectamente, rechazar la cultura falsa, elegir el bien sobre el mal y luego trascender esta cualidad inherente en la encarnación y alcanzar su verdadera felicidad. Esta doctrina se relaciona con la arquitectura de la aurora dorada, otra vez del Golden Dawn. Bueno, ahí es la caída la que ha hundido al hombre en el error, y la ignorancia y las iniciaciones alientan al candidato a elegir sabiamente y trascender la naturaleza esencialmente ilusoria de esa realidad, y de esa manera alcanzar la madurez. El buen genio, que da instrucciones sobre el simbolismo de la tabla del progreso del peregrino griego, se corresponde al Augeides, o santo ángel guardián, con quien el candidato se pone en comunicación. Todo eso viene entonces en la poco que existe entonces. Eugeides o Quima, vehículo luminoso, cuerpo de luz, eso quiere decir. Bueno, este es entonces el de los pocos cuadros que se salvan entonces de esta que fuera también de las fundadoras de la Sociedad Teosófica. Y ahora vamos con el último, que es Schmischen, el pintor teósofo, Schmischen, el Hermann Schmischen. Y este es, vean ustedes la forma como pintó a Blavatsky. Este cuadro es el cuadro de Blavatsky de Schmischen. Vean ustedes la mirada, la profundidad en la que recoge el autor la expresión de HPV. Aquí está otra vez con más detalle. Este es el índice cronológico de la pintura y la publicación que tiene. Ven cómo sobresalen los ojos. Bueno, Hermann Schmichen fue un artista alemán que pintó retratos de los maestros de Kotomi y Moya, ya lo sabemos. También de Elena Petrovna Blavatsky. Mientras vivió en Inglaterra entre 1884 y 1895, fue miembro de la Real Academia de las Artes y pintó a miembros de la aristocracia británica también. Era un gran retratista. Madame Blavatsky, Patience Sinnett, Laura Holloway, Mohini, Chatterjee y otros se reunieron en el estudio del artista en Londres en 1884. HPV y otros describieron primero a Kotomi, lo describieron porque ellos lo habían visto, y luego a Morya. Cuando los Mahatmas se aparecieron psíquicamente, Ishmishen pintó siguiendo todas las instrucciones. Laura Holloway escribió un relato de la sesión que se publicó en la revista The World. Según la guía del lector de las cartas de los Mahatmas a Sinnett, se dice lo siguiente. Schmischen Hermann, un artista alemán de renombre, mientras los fundadores estaban en Inglaterra durante el verano del 84, fue a Londres para pintar los retratos de M y KH bajo la inspiración de HPV. Comenzó a pintarlos el 19 de junio y los terminó el 9 de julio. Después de terminarlos, pintó duplicados de cada uno, probablemente dos. Ahora están en la sala del santuario del edificio sede. También pintó dos retratos de HPV, el primero en Elberfeld, en Alemania, en el 84, y el segundo en Londres. El primero está ahora en Londres, en Holland Villas Road, y el segundo está en la sede de la sección india de la Sociedad Teosófica en Varanasi. Ahí está el segundo retrato. Son como retratos hablados. Dara Eckholt, en su colección de las obras de William George, ya sabemos quién es William George, también de los fundadores, escribió estas notas sobre los retratos. Dice lo siguiente: los conocidos retratos del maestro Kachi y el maestro M son obra de Hermann Schmichen, un pintor alemán domiciliado en Londres. En esa época comenzó esta obra otra vez 19 de junio y terminó el 9 de julio. Lo mismo que decía la otra reseña. HPV estuvo presente al menos durante una sesión. Ambas pinturas originales están firmadas por Schmischen, FTS Londres 84, en la esquina inferior derecha. Ahorita vamos a ver un poco lo que es cómo firma él. Fueron llevadas a Dieppe por el coronel Olcott cuando zarpó de Marsella, Francia, a Bombay el 20 de octubre del 84, y han permanecido allí desde entonces. Hasta donde se sabe por parte de una autoridad competente, nunca han sido fotografiadas. Solamente se muestran a las personas que corresponden o son miembros del grupo interno. Según el testimonio del doctor William Hugh Schelling, como del coronel Olcott, Schmischen hizo dos o tres copias de sus pinturas. Una de ellas aparentemente estaba en posesión del señor George.
Entonces, Neismer debe haber seleccionado la pintura del maestro KH, ya que más tarde estuvo en la casa de Catherine Tingley, más tarde todavía en la casa del doctor Prunker, en Point Loma, California. No se sabe con certeza qué pasó con el retrato del maestro M, solamente se sabe lo que pasó con el retrato del maestro KH. Con el maestro M que pasó a manos de la señora William Wharton Campbell, Verplanck, más tarde la señora Archibald Kingley. O sea, ese fue más o menos el destino de los pocos, de los pocos retratos de los maestros en pintura. Se nos cuenta que Schmidhen fue seleccionado personalmente por el maestro Morya. En una carta Mahatma recibida por Madame Blavatsky, Morya describió lo siguiente: dígale al señor Schmidhen que será ayudado. Yo mismo guiaré sus manos con el pincel para el retrato de KH, es decir, de Kotomi. Eso se dice que dijo el maestro Morya. Aparece en una de las cartas. Morya también escribió refiriéndose a Laura Holloway, autora estadounidense clarividente y teósofa. Llévenla junto a Schmidhen y díganle, por favor, que la vea. Según las últimas memorias de Holloway, los maestros transmitieron sus imágenes a Blavatsky. Ella, a su vez, las transmitió telepáticamente a Holloway, quien no le agradaba exactamente, pero cuyos poderes psíquicos creía que ella necesitaba, y fue Holloway la que envió las imágenes al interior mentalmente de Schmidhen. Por lo tanto, estuvo muy ayudado para hacer los retratos que existen de los maestros. Se conocen pocos detalles, eso aparece en letra más pequeña de la vida de Hermann Schmidhen, o sea, ni siquiera tenemos la foto de él, de cómo era, y ni siquiera se conserva una imagen de su persona, solo su bella y extensa obra pictórica que quedó para las futuras generaciones. Sabemos que en 1862 ingresó a la Royal Academy de Artes y Oficios de Breslau, donde aprendió del maestro Albrecht Brauer, y en 73 se trasladó a la Escuela de Pintora de Düsseldorf y se convirtió en un alumno de Karl Müller, Edward Gerhard, y también fue miembro de la Asociación de Artistas de Malkasten. Al final de estudiar en la famosa Academia de Düsseldorf, viajó a París, donde estudió en la Academia de Julian. En el 83, por recomendación de August Becker, fue invitado a Inglaterra para pintar varios retratos de la aristocracia británica. Así tuvo mucho éxito y del 84 al 95 fue miembro de la Royal Academy of Art. O sea, era un hombre con mucho currículum hasta que, bueno, fue obviamente fichado para poder hacer las pinturas tanto de Blavatsky como de los maestros. Ahora, una parte importante, Schmidhen se convirtió en miembro de la Sociedad Teosófica y colaborador personal de Elena Blavatsky en el 84. En esta época, cuando pinta los cuadros de los Mahatmas, después de los anteriores intentos fallidos por parte de 5 artistas, es cuando Schmidhen recibió la orden de hacerlo a través de la carta del maestro Morya a Blavatsky. Comenzó a pintar el retrato de uno de los maestros el 19 de junio del 84, pero hoy en día no está claro si era el maestro Morya o el maestro Kotomi, dice esta fuente. En la otra fuente sabemos que en realidad pintó las dos cartas del 19 de junio hasta el 9 de julio. Se nos cuenta que tomó alrededor de 3 semanas completar ambas pinturas, ya lo vimos con las otras fuentes. Si confiamos en los recuerdos posteriores de Holloway, Schmidhen pintó a Kotomi primero y a Morya en segundo lugar. Schmidhen, quien más tarde se convirtió en autoantroposofista, él era alemán y ahí estaba, ya sabemos, el creador de la antroposofía, que fue secretario de Annie Besant, y luego formó su propia línea de desarrollo. Hizo 3 copias más de sus retratos, una para Mary Gedvar y otra para Rudolf Steiner. El Rudolf Steiner es el del que estábamos hablando y otra es para William George. Esa es la razón de por qué circulan versiones de los retratos muy parecidas, pero no exactamente iguales. Se mencionaron 2 de los retratos en el testamento del señor George, y aquí viene otra cosa interesante. Doy y lego a mi amiga y compañera de estudio, la señora Campbell Verplanck, uno de los 2 óleos hechos por Schmidhen, que son imágenes de los conocidos como los Mahatmas, según como ella elija, y el otro de dichos 2 cuadros, luego de la primera selección hecha por la señora Campbell, que iba a elegir uno de los dos, la entrego y lego a mi amigo y compañero de trabajo, Emil August Norrismeyer, de la ciudad de Nueva York. Y declaro que estos 2 cuadros son los mismos que aparecen en el recibo que el señor Salisbury me entregó cuando los almacenó para mí en un depósito de Nueva York, tal como indica el recibo adjunto. Los cuadros originales están firmados de esta manera: H. Schmidhen, FTC, eh, London, 1884, en la esquina inferior derecha. Bueno, esa es la historia al detalle. Y la cuento al detalle porque, bueno, estuvieron, como sabían que íbamos a hablar de ese tema, como que causó cierto interés. Me comentaron que, bueno, había versiones, ahí están las versiones. Seguramente habrá algunas otras, pero bueno, yo creo que con eso tenemos una idea más o menos clara de cómo se dio el tema los famosos retratos de los maestros. Un poco más ya para terminar con este tema, te mencionan los 2 retratos en el testamento del señor George.
Tercero, doy y lego a mi amiga y compañera de estudios lo que habíamos visto, la señora Campbell Verplank, uno de los dos cuadros del óleo, cosa que ya explicamos allí. Y lo demás, entonces, después de elegirlo, el otro cuadro, entonces, quedó para otro de los herederos del testamento del señor George. Es el retrato del maestro Moria, hecho por Schmidchen, y el otro es el retrato de Kotomi. Teóricamente, estamos viendo los retratos que aparecen al alcance de todos. Los verdaderos retratos, como sabemos, están custodiados en Adyar y hay unos en El Salvador. Como ya sabemos, hay un par de copias ahí por toda una historia larga que existe a ese respecto. Y también tenemos el retrato que también hizo él de Jesucristo, que es este que está ahí. Como verán, la capacidad que tiene de pintar es enorme, Schmidchen. Y aquí tenemos el caso de Jesucristo, las dos obras que él pintó acerca de Jesucristo, a través de detallarse profundamente, de entrar en los detalles antes de expresarlos en una copia. Bueno, esto lo voy a dejar para que los lean si les sigue interesando el asunto. Esa es toda la historia de Cristo, de los dos Jesuses, que es el Jesús el Cristo y el otro Jesús. Toda la historia la cuenta Steiner, el antiguo secretario de Annie Besant. Tiene una larga, larga disertación donde explica quiénes eran estos dos Jesuses, que fue un poco complejo y confuso el desarrollo de ambos y de dónde venían, cuál era su linaje. Todo viene aquí. Al que le interese el asunto, una vez que esté esto publicado, pues que lo vea con calma, que lo discutan en la logia, incluso que bajen el documento de Steiner, de Rudolf Steiner, para que puedan apreciarlo, todo el detalle que le explica. Después, incluso bueno, una vez que está él ya eh, trabajando como antropósofo. Y bueno, terminamos entonces esta parte y nos vamos ahora con la carta 6. Esta carta es para el Pandit Pran Nath. Está recibida por el Pandit Pran Ksat en Gwalior, una parte de India, en enero del 84, transcrita directamente del original. La carta del maestro responde a lo que sigue. Está en Allahabad, esta zona de India, del noroeste. Y dice lo siguiente: Muy venerado maestro Cotón, ¿es que estoy en buen camino? Pregunta el Pandit Pran Nath. ¿Mi manera presente de vivir conduce al adelanto espiritual? Le pregunta al maestro. ¿Soy capaz de influenciar seriamente en mi próxima encarnación por el buen karma generado en mi vida actual, obedeciendo sin desfallecer la inclinación de mi corazón? ¿Qué debo hacer para obtener el honor de posternarme a vuestros sagrados pies? Soy vuestro muy afectuosamente. Pran Nath, miembro de la Ciudad Teosófica. Eso es lo que él pregunta. Vamos a ver lo que el maestro contesta. Voy a repetir lo que él pregunta. Entonces, muy venerado maestro Kotomi, ¿es que estoy en el buen camino? Pregunta él. ¿Mi manera presente de vivir conducirá al adelanto espiritual? ¿Soy capaz de influenciar seriamente en mi próxima encarnación por el buen karma generado en mi vida actual, obedeciendo sin desfallecer la inclinación de mi corazón? Y finalmente, ¿qué debo hacer para obtener el honor de posternarme a vuestros sagrados pies? Soy vuestro muy afectuosamente y ¡pum! Hace estas preguntas. El maestro contesta: La purificación personal no es el asunto ni de un momento, ni de algunos meses, sino de años y hasta podría perseguirse durante toda una serie de encarnaciones, lo que dice el maestro. Con eso le contesta entonces, arranca lo que va a ser la respuesta que le va a dar al Pandit Pranat. Cuanto más tarde se decide un ser humano a vivir la vida superior, más prolongado será su noviciado, puesto que está obligado a anular los efectos de numerosos años consagrados a objetos diametralmente opuestos a los verdaderos fines del desarrollo interior. Esa es la segunda idea que le da. Primero, que la purificación no es un tema de 15 minutos, sino que puede llevar varias existencias. Lo segundo es que mientras más tarde el noviciado, donde estamos nosotros entretenidos con las cosas del mundo físico, pues mucho más tarde entonces esto se va a desarrollar. Solo evolucionando las verdades son reveladas. Solo evolucionando las verdades son reveladas. Método: seguir las virtudes cardinales que se enumeran en el libro del Deuterocanónico Sabiduría de Salomón, que en la parte 8.2.7 dice: Ella, la sabiduría, enseña la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza, que son cuatro entonces áreas muy importantes. Templanza, que es el control de las emociones y los instintos; prudencia, saber callarse la boca y detenerse antes de hacer algo que no es correcto;
la justicia y la fortaleza. Son cosas tales que los hombres no pueden tener nada más provechoso en la vida. Los valores y preferencias conscientes a trabajar, aquí vienen algunos de los valores que se desprenden de estos cuatro factores principales, son honestidad, que es la virtud que implica actuar con base a la verdad; generosidad, es la virtud que implica dar y compartir con el prójimo sin esperar nada a cambio; lealtad, es la virtud que implica ser fiel a una causa, persona o situación; tolerancia, la virtud que implica aceptar las opiniones o puntos de vista ajenos o diferentes; respeto, la virtud que implica reconocer el valor de algo o alguien y actuar, relacionarse de forma justa y considerada; fortaleza, la virtud que implica atravesar y resistir vicisitudes; paciencia, la virtud que implica mantener una actitud abierta y calma frente a la espera o ante determinada situación compleja; amabilidad, es la virtud que implica tener actitudes consideradas solidarias hacia los demás; justicia, la virtud que implica dar a cada quien lo que le corresponde; compromiso, la virtud que implica cumplir y respetar los compromisos asumidos; solidaridad, gratitud, etcétera. Todas estas virtudes cardinales son entonces los caminos de los que el maestro está hablando para poder hacer el desarrollo y poder ser más expedito. Y luego controlar lo que detiene el progreso: mentiras, traiciones, deslealtades, intolerancia, injusticia, impaciencia, irresponsabilidad, insolidaridad, ingratitud, codicia, avaricia, celos, envidia, etc. Es entonces prácticamente un libro lo que cada ser humano puede utilizar como herramientas para ir resolviendo las vicisitudes de la encarnación de cada cual. Y aquí viene un esquema para poder entender un poco qué es esto. Aquí está el pensador, aquí están los vínculos inferiores del yo inferior, que tiene que ver entonces con todo lo que vemos acá: mentiras, traiciones, deslealtades. Obvio, estas cosas generan premios. La mentira genera beneficios para el ego inferior, la traición genera beneficios, genera opciones, la deslealtad, la intolerancia, la injusticia. Entendamos que estos son caminos que el yo inferior toma para obtener gratificaciones, placeres, poder, etcétera. Y del otro lado, entonces, tenemos los otros valores, que van hacia arriba, a los vínculos superiores del yo superior. Entonces, tomen también una foto de esto. Aquí están los elementos que van hacia... eh, dice, no puede hacer nada sin el permiso de Dios, dice Job. En la historia de Job, Satanás necesitó la aprobación de Dios para poner a prueba a Job. No pueden poseer o afectar a aquellos que están bajo la protección de Dios. Dice entonces Juan 5:18, dice que el que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. No pueden tentar a Jesús a los que tienen fe en él. En Mateo 4:11, y aquí vienen entonces varias referencias relacionadas con las personas que van sobre las herramientas del bien. Aquí vienen algunas de las otras referencias que hay al respecto, y aquí tenemos una escalera hacia arriba. La persona que sigue su propio desarrollo sube, la persona que sigue su propio deterioro baja. Entonces, tomar una foto para analizarlo en las logias o analizarlo de manera personal con detalle en su casa. Y tenemos lo mismo. Estas son entonces las alternativas que tiene el tomador de decisiones y cómo aplica la reflexión, la transmisión, refracción, la absorción, el tipo de vibración, etcétera, que acompaña a cada una de las cosas, y por lo tanto cada vez que elegimos cosas superiores tenemos una diferente vibración, con lo cual implica también un escudo de protección. El hombre de Vitruvio fue dibujado a finales del, bueno, ya se en 1490 por Leonardo da Vinci. Se basa en los puntos del antiguo arquitecto romano Marco Vitruvio Polión, quien en el siglo I antes de Cristo afirmó que si una figura humana puede entrar en un círculo y a la vez en un cuadrado, en este caso se estaría hablando de una proporción perfecta o ideal. Y por eso tenemos aquí el cuadrado y tenemos el círculo, y es lo que resuelve. En el hombre de Vitruvio lo resuelve Leonardo. El hombre cuasi perfecto es aquel que extiende las circunstancias de su vida y en el entorno que ha encarnado. Tiene el valor para enfrentar los desafíos entendiendo las reglas del juego, porque ¿para qué se está aquí? Tiene el conocimiento necesario para anticiparse a los retos. Tiene la sabiduría necesaria para resolver los enigmas que se le presentan a lo largo de su encarnación. Entiende y practica el desapego. Entiende y practica la bondad y el altruismo. Procura hacer el bien a todos. No critica, y menos aún sin fundamento. No miente, no roba, no engaña. No es vengativo, no es destructivo, no traiciona. Es amable, gentil, afectuoso y con sentido del humor. Eso es entonces lo que es el hombre que se orienta al desarrollo, de acuerdo a lo que está preguntándole al maestro Kotomi, este pandit. Y luego tenemos la final de la carta, que es esta. Dice, cuanto más enérgicos sean sus esfuerzos,
para desarrollarse, más brillantes resultados tendrá y más se acercará al portal del desarrollo. Si su aspiración es sincera, si es una firme convicción y no un sentimiento fugitivo, entonces hará pasar de un cuerpo a otro la determinación que finalmente le permitirá alcanzar el fin deseado. Y termina, el famoso señor Bhagwani Shankar me ha visto en mi propio cuerpo físico, es la foto que tenemos ahí. Él puede enseñar a otros el camino, es un hombre que sabe encontrar el camino y sabe transitarlo. En las filas de la Sociedad Teosófica, él ha trabajado con abnegación por sus semejantes, pero está recompensado, aunque no siempre se dé cuenta de ello. Aquí el maestro entonces está hablando de lo que es un gran ejemplo para el desarrollo interior, que es Bhavani Shankar. Me ha visto en mi propio cuerpo físico. Le puede enseñar a otros el camino. En las filas de la Sociedad Teosófica, él ha trabajado con abnegación por sus semejantes. Y ya está recompensado, aunque no se da cuenta. Bueno, y aquí viene la historia entonces de Bhagwani Shankar o Shankar Ganesh, bueno, tiene un apellido enorme, también conocido como Bhavani Rao. Fue de los primeros colaboradores de la Fundación de la Ciudad Teosófica. Mantuvo un interés permanente por la teosofía hasta el fallecimiento en 1936. Fue chela del maestro KH según la guía del lector de las cartas de los Mahatmas a Sinet. Bhajwani Rao, Bhajwani Shankar, chela que vivió en un tiempo en la sede de la Sociedad Teosófica en Bombay, estuvo presente allí con HPV y otros durante el incidente Vega, ¿se acuerdan el famoso incidente Vega? Relacionado con el medium Erlington. Viajó con HPV, perdón, con Henry Steele Olcott por la India y estuvo con él en Allahabad, en India, en la casa de Sinet, durante el fenómeno del yeso. Y el 11 de marzo del 81 probablemente sea la persona que se refiere Sinet en la página 122 a quien le transmitió algunos mensajes en Alabad, según, bueno, ahí viene toda la referencia. Cómo estuvo alojado y el maestro habla muy bien de él, él entendió muy bien la generosidad y, y la abnegación para trabajar por los semejantes. El tema de la fraternidad es algo muy entendido por este señor. Bueno, y aquí viene un poco más de la historia con más detalles. Recibió algunas cartas del maestro KH. Eh, Bueno, lo dejo aquí incluso para que ustedes puedan leerlo. Esta es la reseña que existe de Bhavani Shankar o Shankar. Y hay que leerlo porque el maestro lo está poniendo de ejemplo. Vienen algunas cosas relacionadas con las cartas y algunas relaciones que tuvo con los maestros. Encontré poco respecto a su actividad que el maestro narra de la enorme abnegación que tenía por los semejantes, pero podemos imaginárnosla en relación a lo que sí existe en relación a este personaje. Bueno, con esto se cierra la carta. Tenemos aquí la parte de vida saludable, que tiene mucho que ver también con el poder desarrollarnos. Para eso necesitamos un cuerpo en buenas condiciones para que el desarrollo pueda hacerse más expedito en relación de las cosas que hay que hacer y dejar de hacer. Y bueno, ahora vamos a hablar entonces un poco de los rezos, que es otro de los grandes temas de los que hemos hablado. El Sutra del Corazón, nada más lo mencionamos, no lo hablamos con mucho detalle. También me estuvieron ahí haciendo la recomendación de que eso se vio demasiado rápido. Hablamos mucho del Padre Nuestro, cristiano, y hablamos poco del famoso Sutra del Corazón. Bueno, vamos a completarlo un poco con detalle. La paz viene de adentro, dice el Buda, no la busques afuera. Entonces vamos a partir de este aforismo de Buda. Y luego del otro que ya habíamos hablado, ¿se acuerdan de que vimos incluso el cómo se canta, el gate para samgate, bodhi, soha? Lo vimos en la versión de cierta tonalidad armónica y luego la tonalidad armónica que sube casi una octava. Musicalizada es muy bella, se canta y a partir de este cantar se anima al alma a que haga el esfuerzo necesario para poder pasar la otra orilla. Tenemos a los omnipotentes siguiendo más o menos la lógica de lo que es el Salmo 91. Y tenemos arriba de los omnipotentes al rayo de lo absoluto, que es el Altísimo, por lo menos en la iconografía que relata los salmos. Por eso dice acá, rayos de lo absoluto, o sea, el Altísimo. Los omnipotentes, que en este caso pusimos a Krishna, a Cristo y a Buda. Y luego todos los caminos. Dice, no busques la amistad de quienes tienen el alma impura. No busques la compañía de hombres de alma perversa. Asóciate con quienes tienen el alma hermosa y buena. Esto es de Buda.
para que la gente sepa escoger con quién se junta. Y de ese lado, pues es una recontra super síntesis de lo que es el Sutra del Corazón, del cual se ha hablado mucho, se reza mucho en la tradición budista. Y esto, pues es una cosa muy simple, pero bueno, cualquiera lo puede profundizar porque hay muchos libros al respecto. Entonces, es una traducción en castellano y empieza de la siguiente manera. Aquí está Avalokitesvara, Bodhisattva de la compasión, meditando profundamente sobre el entendimiento perfecto de lo que significa la vida, descubrió que los cinco aspectos de la existencia humana estaban vacíos, librándose de este modo del sufrimiento. Eso es lo que descubre Avalokitesvara. En respuesta al monje Sariputra, dijo lo siguiente, el discípulo más adelantado de Buda: el cuerpo es tan solo vacío. El vacío no es más que el cuerpo. Ambas cosas son lo mismo. El cuerpo está vacío y el vacío es el cuerpo. Los otros cuatro aspectos de la existencia humana, sentidos, pensamientos, voluntad y conciencia, también son vacío, y el vacío los contiene. Todas las cosas están vacías, nada nace, nada muere, nada es puro o impuro, nada aumenta o disminuye. Así pues, en el vacío no existe el cuerpo, ni las sensaciones, ni los pensamientos, ni la voluntad, ni la conciencia. No hay ojos, ni oídos, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay sentido de la vista, ni del oído, ni del olfato, ni del gusto, ni del tacto, ni de la imaginación. Nada puede verse o escucharse, olerse o gustarse, tocar o imaginarse. No existe ignorancia ni fin de la ignorancia. No existen la vejez y la muerte, ni el fin de la vejez y de la muerte. No existe el sufrimiento ni la causa del sufrimiento, ni el fin del sufrimiento, ni un camino a seguir. No existe el logro de la sabiduría, ni ninguna sabiduría que lograr. Todos los Budas, pasados, presentes y futuros, confían en el entendimiento perfecto y viven en la iluminación total. El entendimiento perfecto es el mejor mantra. Repito, el entendimiento perfecto es el mejor mantra, el más lúcido, el más elevado, el mantra que elimina el sufrimiento. Esta es una verdad fuera de toda duda. Dilo así. Y ahí viene. Gate, 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 samgate. Gate para samgate, que significa partir, partir a lo alto, partir a lo más alto, y al final hasta que se llega a Bodhisattva. Bueno, es una síntesis, hay que verlo con detalle, se reza muchísimo, se reza en tibetano y de ahí se traduce a inglés y también las traducciones a castellano son, hay una transliteración apropiada, por suerte, en donde hay una enorme similitud a la hora de que se rece de la manera que aparece en los libros donde puede esto rezarse. La transliteración también ocurre con el hebreo antiguo, por lo tanto es de la cábala, entonces eso ayuda mucho a que se pueda hacer un rezo. Obviamente hay que practicarlo mucho para poderlo pronunciar, por lo menos lo más cercano que se pueda, a cómo son estas oraciones dadas en un momento dado. Vamos con la carta 7. La carta 7 es la última que vamos a ver de que hagamos el repaso. Esta se le dirige a Leadbeater. Acuérdense que aquí Jinara Hadassah lleva una secuencia diferente. Y la carta 7 es una de las cartas que hacen los maestros para Leadbeater. La transcripción directa del original de Adyar, esta carta y la siguiente fueron recibidas por Leadbeater el 31 de octubre del 84 por la mañana, la segunda el mismo día a medianoche. La primera carta llegada por el correo llevaba el sello para Kensington, octubre 30 del 84. La segunda carta fue precipitada en presencia de Leadbeater. La primavera última, el 3 de marzo, me dirigisteis una carta que confiasteis a Ernesto, aunque este mensaje no me llegó jamás y era poco más o menos seguro en vista de la cualidad del intermediario, su contenido no se me ha escapado. Entonces el maestro dice, la segunda carta fue precipitada en presencia de Leadbeater. La primavera última, el 3 de marzo, me dirigisteis una carta que confiasteis a Ernesto, aunque este mensaje no me llegó jamás y era poco más o menos seguro en vista de la cualidad del intermediario, es decir, de Ernesto, su contenido no se me ha escapado, por suerte. Bueno, sin responderos en el momento mismo, os he transmitido una advertencia a través de Blavatsky. En vuestra carta se decía que, desde la lectura del budismo esotérico y de Isis, vuestro único y gran deseo es el de colocaros como chela bajo mi dirección a fin de adelantar el conocimiento de la verdad. Bueno, MS continuáis me da a comprender que es casi imposible el llegar a Chela sin ir a la India. Bueno, MS es Mr. Cine. Vos esperabais emprender este viaje algunos años más tarde, aunque lazos de agradecimiento os retenían en ese país.
Ahora contesto a lo que procede como muchas otras preguntas, le dice el maestro entonces a Leadbeater. Uno, no es necesario pasar a la India 7 años de prueba. Un chela puede pasarlo en cualquier otro país. Repito, uno, no es necesario pasar en la India los 7 años de probación. Un chela lo puede hacer en cualquier otro país. Dos, no depende de mi propia voluntad el aceptar a nadie como chela. Esta aceptación debe ser el resultado del mérito individual y de esfuerzos persistentes para alcanzar este fin. Imponeos a aquel de los maestros que hayáis escogido. Haced buenas obras en su nombre y por amor a la humanidad, sed puro y seguid resueltamente el sendero de la justicia, tal como lo definen nuestras reglas. Sed honrado y altruista. No os olvidéis de vosotros mismos, sino para soñar en el bien de otros, y así habréis forzado a ese maestro a aceptaros. Repito, no depende de mi propia voluntad el aceptar a nadie como chela. No depende de mi propia voluntad. Dos puntos. Esta aceptación, dice el maestro, que yo o cualquier otro maestro pueda hacer, debe ser el resultado del mérito individual y de esfuerzos persistentes para alcanzar el fin. Depende más del buscador. Imponeos a aquel de los maestros que hayáis escogido. Imponeos a aquel maestro que hayáis escogido. Haced buenas obras en su nombre y por amor a la humanidad. Sed puros. Seguid resueltamente el sendero de la justicia tal como lo definen nuestras reglas. Sed honrado y altruista y no os olvidéis de vosotros mismos, sino para soñar en el bien de los demás, para ser herramientas útiles para el desarrollo de otros. Y así habréis forzado a ese maestro a aceptaros. Esa es la forma. Esto hay que repasarlo, revisarlo muy bien, hay que estudiarlo con calma. He ahí lo necesario para los candidatos en los periodos en que vuestra sociedad progresa en paz. Repito, he ahí lo necesario para los candidatos en los periodos en los que vuestra sociedad progresa en paz. Pero es necesario algo más aún. Cuando la teosofía, la causa de la verdad puesta entre la vida y la muerte, comparece ante el tribunal de la opinión pública, ese tribunal, de todos modos, el más frívolamente cruel, el más prevenido y el más injusto, es necesario también considerar el karma colectivo de la casta de la que vosotros formáis parte. Aquí el maestro está diciendo que, bueno, hemos construido una sociedad muy complicada, frívola, cruel, injusta, y entonces solo por pertenecer a ella estamos salpicados del karma colectivo de la casta de la cual formamos parte. Duro el tema, pero bueno. Hecho innegable, la causa que tenéis en el corazón está actualmente expuesta a las tenebrosas intrigas, a la despreciable conspiración del clero de esa época y de los misioneros cristianos contra la sociedad teosófica. No retroceden ante nada para deshonrar a sus fundadores. ¿Estáis pronto para expiar sus pecados? En este caso, id a pasar algunos meses a Diar. Una ausencia de algunos meses no romperá ni debilitará siquiera los lazos de gratitud, es decir, de agradecimiento. ¿Qué carta? Seguimos de este lado. Si vuestra decisión es explicada a vuestro pariente de modo plausible, para abreviar los años probatorios hay que dedicar a la teosofía ciertos sacrificios. Repito, si vuestra decisión es explicada a vuestro pariente de modo plausible, para abreviar los años probatorios hay que dedicar a la teosofía ciertos sacrificios y para avanzar con rapidez. Empujada por manos hostiles hasta el mismo borde de un precipicio, la sociedad tiene la necesidad de todo hombre y toda mujer dedicados a la causa de la verdad. Repito, empujada por manos hostiles, ya sabemos cuáles, hasta el mismo borde de un precipicio, la sociedad necesita militantes, todo hombre y mujer dedicados a la causa de la verdad. Para recoger los frutos de las acciones meritorias es necesario obrar con nobleza y no limitarse a proclamar la necesidad como para el hombre cumplido de Cairn. Repito, para recoger los frutos de las acciones meritorias es necesario obrar noblemente y no limitarse a proclamar la necesidad como para el hombre cumplido de Cairn. La dificultad, la abnegación, el martirio y la muerte son las seducciones que arrastran hacia las horas de prueba al corazón del verdadero Chela. Repito, la dificultad, la abnegación, el martirio y la muerte son las seducciones que arrastran hacia las horas de prueba
al corazón del verdadero Chela. ¿Qué reglas, me preguntáis, debería yo observar durante ese estado de probación y cuándo puedo esperar que empiece? Contesto lo siguiente. Antes de contestarlo, vamos a ver, aquí nos pone el ejemplo el maestro del famoso Thomas Kyle. ¿Quién es ese Kyle? Bueno, la teoría del gran hombre, de aquí habla el maestro, proclamar la necesidad como para el hombre cumplido de Kyle, que es el gran hombre. La teoría del gran hombre es aquel para el cual el estudio de la historia popularizado en el siglo XIX, según el cual la historia se explica en gran medida por el impacto de los grandes hombres o seres. Es lo que escribe Kyle. Individuos, dice Kyle, los grandes hombres son individuos sumamente influyentes y únicos, que debido a los atributos naturales como un intelecto superior, un coraje heroico, extraordinarias habilidades de liderazgo e inspiración divina tienen un efecto histórico decisivo. La teoría de Kyle se atribuye principalmente al ensayista, historiador, filósofo escocés Thomas Kyle, quien impartió una serie de conferencias sobre heroísmo en 1840, unos años antes de que los maestros empezaran su correspondencia. Posteriormente publicadas como Sobre los héroes o el culto de los héroes y lo heroico en la historia, en las que él afirmaba, la historia universal, la historia de lo que el hombre ha logrado en este mundo, es en el fondo la historia de los grandes hombres que han trabajado aquí. Ellos fueron los líderes de los hombres, de estos grandes, los modeladores, patrones en un sentido amplio, creadores de todo lo que la mayoría de los hombres se las ingenió para hacer o lograr. Todas las cosas que vemos realizadas en el mundo son propiamente el resultado material externo, la realización práctica, la encarnación de los pensamientos que mostraron los grandes hombres enviados al mundo, el alma de la historia del mundo. Bueno, eso es Thomas Cray. Vamos a ver cómo el maestro qué opina de esta obra. Dice, para recoger los frutos de las acciones meritorias para el que quiere ser chela, es necesario obrar con nobleza y no lo que dice Kyle, o sea, no limitarse a proclamar la necesidad como para el hombre cumplido de Kyle. Ese no es el que va a llegar a Chela. Ese es ese es un sujeto que históricamente encuentra los espacios necesarios para transformar la realidad. Es el héroe. Punto de aparte, ¿qué reglas, me preguntáis, debería yo observar durante ese estado de probación? Pues las siguientes. Vuestro porvenir está en vuestras propias manos, como ya lo he indicado más arriba, y cada día podéis tejer su trama. Si yo exigiera que hicieseis tal o tal cosa, en vez de limitarse a un simple consejo, yo sería responsable de todo el efecto que viniera de vuestros actos y vuestro mérito sería solo secundario, porque estarían ustedes recibiendo indicaciones de lo que deben hacer. Y el maestro dice, yo no les voy a decir lo que deben hacer. Si yo exigiera que hicieseis tal o cual cosa, en vez de limitarme a un simple consejo, yo sería responsable hasta kármicamente de todo el efecto que viniera de vuestros actos, y vuestro mérito sería solo secundario. Reflexionad, veréis que esto es cierto. Así que confiad vuestro destino en la justicia sin temer jamás que su respuesta no sea absolutamente verdadera. Es decir, tenemos que buscar nosotros qué es lo que hay que hacer y ateneros solamente a consejos, aforismos, cosas de conducción, correcciones, pero nunca nos van a decir exactamente qué tenemos que hacer. Bueno, el famoso Kyle generó pues todo un cisma. Entonces hay una crítica de Herbert Spencer, ni más ni menos. Uno de los críticos más enérgicos de la formulación de la teoría del gran hombre por parte de Kyle fue Herbert Spencer, quien creía que atribuir acontecimientos históricos a las decisiones individuales en una postura anticientífica. Creía que los hombres de Kyle consideraban grandes hombres eran simplemente productos del entorno social y no tenían nada de admirable. Y luego en defensa de eso está William James, que también es importantísimo. Fue un filósofo y psicólogo del siglo XIX. En su conferencia del 80 de los grandes hombres y grandes pensamientos y el medio ambiente, publicada en Atlantic Monthly, defendió enérgicamente a Kyle y refutó a Spencer, condenando lo que James consideraba un argumento imprudente, vago y dogmático. Es decir, está criticando a Herbert Spencer sobre la crítica que a su vez hizo de Kyle. La defensa de James de la teoría del gran hombre puede resumirse de la siguiente manera. La naturaleza fisiológica única del individuo es el factor decisivo en la conformación de un gran hombre, quien a su vez es el factor decisivo de la transformación única de su entorno, sin la cual el nuevo entorno no habría surgido sin estos héroes, y la magnitud y la naturaleza de este cambio también dependen de la recepción del entorno de este nuevo estímulo que representa el hombre. Bueno, se les queda entonces otra vez de tarea para que ustedes puedan ver todo lo que fue la polémica que resultó de caerla, pero sobre todo que el maestro lo toca y está atacando aquí para decir, no es el camino por ahí, el camino es el camino del mérito personal. Bueno, y ya para cerrar esta carta, que es la 7 dice, el estado de Chela es a la vez educativo y probatorio. Solo del Chela depende que este estado se termine por el adeptado
o por el fracaso. Repito, el estado de Chela es a la vez educativo, o sea, se van a estar aprendiendo muchas cosas, y probatorio, se va a estar probando al Chela de muchas formas. Solo del Chela depende que este estado termine, o por el adeptado, es decir, para convertirse en adepto, o por el fracaso. Comprendiendo mal nuestro sistema, los chelas esperan muy a menudo recibir órdenes, cosa que ya comentamos, perdiendo así un tiempo precioso que deberían consagrar a esfuerzos personales. Nuestra causa tiene necesidad de misioneros, de devotos, de agentes y hasta puede ser que de mártires, pero ella no le puede imponer estos papeles a nadie. Cada quien tiene que escogerlos por su cuenta. Así que escoged, tomad en vuestras manos vuestro propio destino y que pueda la memoria de nuestro Señor el Tágata ayudarnos a tomar la mejor decisión. Firma Maestro Kotomi. El señor Tágata, pues aquí otra vez nos la pone complicado. Vamos a explicarlo. De este lado, entonces, en la parte de abajo tenemos, es un término que la tradición del budismo atribuye al propio Buda Gautama. Para referirse a sí mismo, se traduce como el que así ha venido, Tata Agata, el que así se ha ido, Tata Gata. La mayor parte de las escrituras budistas ponen en labios de Buda este término cada vez que se refiere a sí mismo. Sin embargo, el propio budismo utiliza el título para referirse al Buda en cuanto a principio espiritual, más que a la persona. Esto en razón de que, conforme al budismo, la realidad fenoménica es ilusoria. De ahí que el Sutra del Diamante exprese, el Tágata no puede ser percibido por su cuerpo perfectamente formado, ya que el Tágata enseña que un cuerpo perfectamente formado no es realmente tal. Es el Sutra del Diamante y de este lado tenemos entonces la imagen, Tágata, el Buda Sakyamuni, en una pintura, en un tanka, que muestra las escenas de la leyenda Advana. Entonces, Advana, en sánscrito del Palí, es el nombre que recibe un tipo de literatura budista que habla sobre las acciones de las vidas pasadas y su relación con los eventos de las vidas subsiguientes. Y entonces aparece entonces este tanka donde aquí se expresa. Eso es el Tágata, entonces volvemos a lo que dice el maestro. Así que escoged, tomad en vuestras manos vuestro propio destino y que pueda la memoria de nuestro Señor, el Tágata, ya estamos viendo aquí, entonces, ayudaros a tomar la mejor decisión. Que pueda la memoria de nuestro Señor Buda, el Tágata, según veamos la referencia, el Buda espiritual, el, como realidad fenoménica ilusoria, no, de ahí que el Sutra realmente expresa, el Tágata no puede ser percibido por su cuerpo perfectamente formado. Y aquí tenemos el tanka, donde podemos nosotros entonces simplemente con la percepción del tanka ver entonces lo que es el Buda Sakyamuni en la pintura tanka que muestra las escenas de la leyenda Advana. Bueno, y ahora vamos a empezar el repaso. Ya para terminar en este repaso vamos a ver algunas cosas de los maestros que también me he estado preguntando. Entramos un poco fuerte a la descripción de lo que hacen los maestros en las cartas. Nos quedamos en las 7. Antes de entrar en la 8 vamos a hacer un repaso. Y para eso vamos a hablar de muchas de las literatura en la que se expresa dónde están los maestros, qué hacen los maestros, dónde son, cómo viven, etcétera. Vamos a ver algunas cosas relacionadas con este tema. Y entonces aquí tenemos el famoso barranco, del cual vamos a explicarlo la próxima sesión. Tenemos la DAC, donde está eso, la educación del maestro Kotomi en Europa. Luego el Sutra del Diamante, el cristal, cada planta tiene su propia alma individual, lo que le contestan a Fechner, el maestro le contesta a Fechner eso. Y luego vamos a ver algunas de las cosas relacionadas con la descripción que tienen las almas, que aquí también lo va a poner el maestro. Este es un pequeño verso que también tomé la libertad de hacer, que lo voy a poner ahí para leer un poco el tema del alma. Luego tenemos el de la señora Hollis Billings, y la descripción que hace de los maestros. Luego vamos a entrar a un artículo ya muy reciente de quiénes son los maestros. Aquí está el Himalaya y lo que es transhimaláyico, y aquí está eh, Joy Mills, que fue entrevistada por este señor que se llama Richard Smalley, que es un hombre con mucho recorrido, y le va haciendo una entrevista compleja. a- y él escribió un libro que se llama The Masters, Los Maestros Revelados, y dice Madame Blavatsky y, bueno, y el tema de los maestros. Entonces vamos a revisar un poco esto. Este es el famoso libro de este señor Smalley. Y aquí vienen varias cosas que él pregunta hasta que terminamos. Luego nos seguimos con el repaso de las cartas. Y aquí vamos a ver algunas otras cosas de la filosofía relacionadas con las cartas. Y vamos a estar con los Kumaras. Bueno, hay muchas cosas que ver aquí.
Nos vamos a dedicar, yo creo que un par de clases a esto. Vamos a ver los Puranas también, antes de que podamos regresar a a la carta. Lo que dejamos entrar en nuestras cabezas. Vamos a ver algunas cosas aquí un poco más complejas. Bueno, nos queda mucho material. Quizás dos o tres clases vamos a ver el repaso, que es como la glosa de las preguntas que ustedes me van haciendo relacionadas con los maestros, las cosas que no se han visto o que es necesario ver antes de eh, antes de seguir hablando de las de Jinera Hadasa. Entonces es exactamente lo que vamos a hacer. Arrancamos aquí en la parte del repaso. Voy a dejar de compartir para pasar a las preguntas, che. Espérame un segundito, Enrique Choi, nada más déjame cerrar esto para saber dónde me quedé, porque luego me hago un lío monumental. A ver, espérame tantito. Ahí está. Salvar. Bien, y vamos para acá. Enrique, tocayo, ¿qué pasó? Y mi pregunta va orientada en función a ese vacío, ¿no? También le llaman en Pali, le llaman anatta, o sea que no hay Ujú. nada que alcanzar, como que no hubiera nada. Esa es la doctrina, digamos, Theravada. Pero en el Mahayana, aparentemente, digamos, hay algo que alcanzar, ¿no? Que, bueno, esa es lo que los intelectuales han interpretado de ese Tathagata, aparentemente, pero miren, en el Vedanta hay ese término supremo, en sánscrito le llaman avyakta, o sea, sin manifestación, y el Buda le llama anatta, o sea, o anatman, porque está en Pali, ¿no? En sánscrito sería anatman, ¿no? Que no hay un atman, ¿no? O sea, es un no yo, pero en realidad es lo mismo, es solamente puntos de vista, ¿no? Entonces, pero hay que tener la experiencia mística, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia en el Vedanta y en el budismo, digamos, esotérico, digamos, ¿no? Lo que pasa que hace 2 semanas Daniel Gambus hizo su interpretación y bueno, este, presentó esas dos opciones, ¿no? Que hay un Atman y no hay un Atman. Es simplemente que está en un nivel tan avanzado que aparentemente no hay, pero sí hay algo. Eso es que hay que lograr el estado de la naturaleza del Buda. Esa era no sé qué piensa usted. Pues mira, yo soy un estudiante también y pregunto mucho y pues tengo ahí mi colección de preguntas y colección de las cosas que me van respondiendo. Y luego con las preguntas quedas un poco a veces más confundido, pero cuando yo leí en alguno de los libros, en algún monasterio que existe la mónada de abajo para arriba y de arriba para abajo, y dije, a ver, ¿cómo? Sí, hay una vinculación del rayo monádico, y me lo explicaron como pudieron y yo lo entendí como pude. Y, y entonces si realmente hay una parte de abajo y una parte de arriba y nosotros vemos de abajo hacia arriba, entonces se nos tiene que explicar cómo es la parte de arriba, aunque nosotros tengamos esa parte monádica y tenemos la experiencia reminiscente pero no consciente, entonces tenemos que imaginarnos a través de una reflexión cosificada en donde poco a poco la cosa se va descosificando. Ahí tenemos que entrar un poco con Jean-Paul Sartre, tenemos que entrar un poco con la filosofía para tratar de acompañarnos los occidentales con la forma que tenemos acostumbrados para entender las cosas. Es como yo lo veo. Y entonces conforme va subiendo, poco a poco, el espíritu que es nada, como dice Sartre, poco a poco se va haciendo más intenso y el algo que es la materia se va haciendo cada vez menos intenso hasta que llegas a una zona preliminar de nothingness y luego ya tenemos ya la parte de emptiness, en donde pues no existe nada, solamente existe conciencia. Pero la conciencia también es nada, porque es energía. Y visto la nadidad se ve desde la parte de abajo como aquello, la energía es nada. Y aquí entramos en un lío y es muy difícil de explicarlo. Y efectivamente, incluso la parte de lo que sería el principio átmico también llega un momento en su parte más sutil en donde no es nada. Y de ahí viene la profundidad del famoso sutra del corazón. Y es el que te piden cuando te aceptan de discípulo. Yo tuve la dicha de, bueno, el Lama Zopa Rinpoche, le pedí varias veces que me aceptara como discípulo, me puso a leer el, el Sutra del Corazón muy meditado, continuamente. Después desencarnó, pero entonces tengo varios libros del Sutra, trato de como de seguirme un poco el hilo
y nunca te van a dar una explicación totalmente reflexionada. Ellos van a evadir eso, es algo que tiene que salir de tu interior. Tienes como que la comprensión a partir de cierto límite hasta donde llega la explicación, la comprehensión, cuando es ulterior, es un fenómeno donde la mente racional tiene poco que hacer. Y entonces, pero poco a poco, a base de rezarlo, a base de rezarlo y rezarlo y rezarlo, empiezas tú a hacer esta comprehensión, que no es una reflexión, es algo a lo que yo no he llegado, pero sé que alguna gente cuando lo reza puede realmente vivir esa vivencia. Y es algo que a mí me gustaría sentir, yo no he podido hacerla, pero algo te funciona a la hora de trabajar con esta oración. Es una oración muy potente. Y a veces también te ponen a ver el tanka donde aparece eso y solamente con observarlo llega el momento en donde dejas de pasar de la observación racional, donde buscas los objetos, a una observación que es mucho más profunda, en donde dejas que la pintura te toque más que tú tocar a la pintura para rebotarla. Y eso es complicado, eso es lo que y luego te lo explican como pueden, que abrazas un árbol y no sabes cuándo acabas tú y empieza la... Bueno, todos son explicaciones racionales que tienen un límite. Y sí, en Occidente estamos muy limitados a esa parte racional. Nos cuesta mucho abandonar la parte racional y por lo tanto entrar en este espacio, que ni siquiera es la nada. Es un espacio como intermedio, es un hall en donde abandonas la necedad que tiene uno de entrar en una descripción fenoménica de las cosas y te dejas llevar. Y eso pues es muy complicado. Yo sé que algunos de acá sí pueden hacerlo, yo no. Entonces no te puedo contar con mucho detalle, Enrique Choi, pero qué bueno que nos das todos esos detalles que has escuchado, porque nos ayudan a ver las diferencias que hay en estas oraciones, la profundidad que tienen y el camino que todavía tenemos hacia adelante para poder entrar un poco en la comprensión de esto. Y los maestros hacen lo que pueden en las cartas, pues, nos van explicando que sí, que no, y que no nos pueden, o sea, siempre llega como un tope en donde viene la alegoría, de la alegoría viene la narración de donde tenemos que extraer la enseñanza, y luego la no narración, que también trabaja Vagabandas, y luego ya entramos en este espacio, en un espacio por lo menos temporalmente, porque estamos en el camino medio, pero temporalmente podemos asomar el pescuezo un poco a lo que es esta realidad última a la que tenemos ligeramente derecho para poder tener esta expresión de detención del tiempo que se hace con una meditación correctamente hecha. Y bueno, es lo que te puedo comentar. Ahí estoy como en pañales un poco para poderlo explicar, Enrique, pero gracias por tu aportación. Ayuda mucho a entender un poco lo que estamos aquí viendo. ¿No? Vale. ¿Sí? ¿Quieres decir alguna cosa? El pera. Ah, Hola, Pérez. ¿se oye? Sí, perfecto, y claro. Sobre el mantaram gate gate. Es interesante, yo en mis meditaciones lo suelo utilizar y entiendo que cuando decimos gate gate es ir más allá de la Más allá. dualidad. Ujú. Gate gate, la dualidad. O sea, ir más allá en el campo astral, del campo físico, etéreo, astral. Paragate, que es en la otra orilla, Paragate quiere decir en la otra orilla, sería el cuerpo mental, el campo mental, Paragate, en la otra orilla, el campo mental. Para Para Samgate, para Samgate, Sam quiere decir todo igual, lo mismo, para interesante. Samgate, más allá y sentirse unido a un todo, es un estado de unidad para Samgate, igual, igualado, igualado con el todo, que se correspondería con la mente superior. Y luego tenemos Body para Soham, Samgate, body es el cuerpo claro, búdico. O claro, sea que es un viaje hasta el cuerpo búdico y luego Swaha. Soham, Swaha, amén. que Así es se el Atman, se correspondería con el estado de Atman. Y luego para completar el sete, porque son siete palabras, es el Om. El Om es para completar el séptimo. Son siete palabras, siete mantras que componen esta oración tan bella que se utiliza para meditar y trascender los vehículos físicos. Gracias.
No, y es muy bonito. Bueno, yo lo hago con mi esposa. Tayata om gate gate para sam gate bodhisoja. Y luego pasas a la parte octava de arriba y la haces y te da una mejor vibración ya para pasar a una mejor meditación. Pero hacemos lo que podemos en Occidente. Estamos realmente muy cosificados, es complicado. Pero hacemos lo que podemos y gracias, Pere, por, por la aportación. ¿Alguna otra cosa, chicos? Muchas gracias a todos, como siempre. Aquí somos estudiantes y hacemos lo que podemos y siempre son bienvenidos los comentarios de ustedes para poder dar una mejor profundización. Bueno, pues si no hay nada, muchas gracias a todos. Ya salió el sol por estos lares, que estaba llueve y llueve y horrible, pero Sí. puesto ya mejor. Gracias.